Hoy vamos a hablar sobre la extinción del contrato de trabajo. ¿Vale? La extinción del contrato de trabajo supone que el contrato de trabajo termina. Entonces vamos a tratar de explicar brevemente los efectos que produce la extinción del contrato, los derechos que le corresponden al trabajador cuando se produce la extinción de su contrato y finalmente pues veremos una por una, un poco por encima, las distintas causas de extinción del contrato de trabajo con su regulación más o menos particular. Vamos primero con los efectos de la extinción del contrato de trabajo. Los efectos de la extinción del contrato de trabajo son, en primer lugar, que el contrato de trabajo termina, con lo cual se produce la pérdida para el trabajador del puesto de trabajo. Con lo cual, salvo que el trabajador tenga otro trabajo, pasaría a convertirse en un trabajador desempleado. En algunos casos, y voy a tener una que digo en algunos casos, lo que quiere decir que no siempre, el trabajador tendrá derecho a percibir una cierta indemnización para compensarle de la extinción de su contrato de trabajo. Veremos cuando hablemos de las distintas causas en qué casos procede la indemnización y en qué casos no, pero quédate con la idea de que en principio, cuando el trabajador es responsable o tiene algo que ver en la pérdida de su contrato de trabajo, no tiene derecho a indemnización. Mientras que cuando no es responsable y esta extinción se produce a pesar de la intención del trabajador de continuar trabajando, pues normalmente sí tiene derecho a percibir algún tipo de indemnización. Como esta indemnización corresponde o suele ser a cargo del empresario, sobre todo en aquellos casos en que el empresario hace las cosas mal en el momento de la extinción, está obligado a indemnizar al trabajador en mayor cuantía que cuando hace las cosas bien. Pero hay ocasiones en que el empresario, aun haciendo las cosas bien, tiene que indemnizar al trabajador. Pero siempre que el trabajador sea responsable de su extinción, no tiene derecho a percibir ningún tipo de indemnización. Quédate en principio con esta idea, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en los derechos que corresponden al trabajador cuando se produce la extinción de su contrato. Bien, nos encontramos con que el primer derecho es el derecho a la liquidación, ¿vale? Lo que también se conoce como finiquito, porque de alguna manera es la última liquidación, con lo cual entendemos que se da por finiquitada la relación laboral. En relación con esta liquidación o finiquito, decir varias cosas. Primero, es un documento muy trascendente, es un documento muy importante, porque en función de lo que tú firmes en ese documento te puedes cerrar puertas para una reclamación posterior, o por lo menos dificultar hasta el extremo una posible reclamación posterior. En algunos casos esa reclamación posterior que te cierras es solo de otra cantidad, que pudiera no estar incluida en la liquidación y quedara pendiente. Pero en otros casos puede ser incluso la posibilidad de impugnar el propio despido, si no estás de acuerdo con él, la propia extinción, o la posibilidad de percibir prestaciones por desempleo. Luego, ten mucho cuidado con lo que firmas en el finiquito. Normalmente lo que debes firmar es solamente un recibo por el que se produce la liquidación y tú recibes esa liquidación, pero dejando abiertas las posibilidades de, si hay otras cantidades pendientes, poderlas reclamar, si quieres reclamar frente a la extinción, poder reclamar y conseguir los documentos necesarios para pedir las prestaciones por desempleo. ¿Qué se debe incluir en esta liquidación? Pues todo lo que se te debe hasta el momento de la extinción del contrato. Salarios pendientes de pago hasta la fecha de extinción, retribuciones extrasalariales pendientes de pago hasta la fecha de extinción, prorrata de pagas extras generadas con el trabajo y no percibidas todavía hasta la fecha de extinción, prorrata de vacaciones generada con tu trabajo y no disfrutadas todavía hasta la fecha de extinción, salarios de tramitación en su caso si existieran e indemnización en su caso si procediera. Esos son los conceptos que deben integrar esa liquidación final, también conocida como finiquito. El segundo derecho que te corresponde es la posibilidad de reclamar o de impugnar la extinción. ¿Vale? Bien, podemos impugnar la extinción cuando creemos que la extinción no está bien hecha, no es correcta. Entonces tenemos posibilidad de plantear una reclamación judicial. Primero hay que pasar por un servicio de mediación, arbitraje y conciliación, pero finalmente podemos llegar al juzgado. Quédate con una idea importante.
hay que moverse muy deprisa. El tiempo que tienes para impugnar la extinción de tu contrato es de 20 días siguientes a la fecha de extinción del contrato. Si dejas pasar más de 20 días, ya no hay posibilidad de plantear reclamación alguna. Luego, si lo vas a hacer, hazlo pronto. Mejor hoy que mañana. No lo dejes, porque si lo dejas, el dejar transcurrir el plazo del tiempo sería un error imposible de solucionar con posterioridad. Bien, una vez que se produce esta impugnación, el resultado de esta impugnación, vamos a venirnos por aquí, es que la impugnación ha de hacerse a través de la vía del despido, da igual cuál sea la causa de extinción. Consideramos que se trata de un despido y las consecuencias de esa reclamación es que el juez puede declarar el despido como procedente, como improcedente o como nulo. Si declara el despido procedente, quiere decir que la extinción está bien hecha, no obtienes nada más que lo que ya tenías. Las cosas quedan como están. Si declaran la extinción como improcedente, quiere decir que está mal hecha. En principio no debe de producir efectos tal y como se ha planteado. Ahora bien, ¿qué supone esa declaración de improcedencia? Pues que el empresario puede elegir o readmitirte en tu puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación o extinguir el contrato con el pago de una indemnización. Indemnización que, conforme al Estatuto de los Trabajadores, se señala en 33 días de salario por año de servicio con un límite máximo de 24 mensualidades. La extinción puede estar mal hecha por defecto de fondo, no hay causa suficiente para que se produzca la extinción, o por defecto de forma, no se han seguido los procedimientos o los trámites adecuados para que la extinción produzca sus efectos. Y finalmente nos encontramos con que la extinción puede ser declarada nula. Eso quiere decir que está tan radicalmente mal hecha que no puede producir ningún tipo de efectos, en ningún caso. De manera que el empresario estaría obligado, en todo caso, a la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación sin posibilidad alguna de elección alternativa. No puede tomar la decisión de echarte pagando, tiene que readmitirte sí o sí. Esta nulidad es excepcional, solamente se produce en los casos en que la extinción se haya producido con carácter discriminatorio, vulnerando derechos fundamentales o, recuerda lo que decíamos, es una presunción sobre las extinciones que se producen cuando el trabajador está disfrutando de esas situaciones para conciliar la vida familiar y laboral. De manera que en esos casos, salvo que el empresario demuestre que hay una causa de extinción completamente ajena a ese fenómeno, la extinción se declara nula y el empresario está obligado a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo. Y vamos a ir en tercer lugar al último de los derechos que corresponden al trabajador en caso de extinción, que es el derecho en su caso a percibir prestaciones por desempleo. Para percibir las prestaciones por desempleo, primero, tienes que estar en una situación legal de desempleo. Eso quiere decir que el desempleo tiene que ser involuntario. Consulta cuáles son las situaciones legales de desempleo para ver que en todas ellas el desempleo tiene un origen involuntario para el trabajador. Además, es necesario que justifiques documentalmente esa situación legal de desempleo con los documentos que la norma te pide. Luego, para tener derecho a ello, tu situación tiene que ser una situación legal de desempleo, o sea, de desempleo involuntario, y tienes que tener la documentación adecuada para justificarlo. Dicho esto, tienes que tener en cuenta a continuación que hay dos tipos de prestaciones por desempleo. Las prestaciones contributivas, lo que se conoce normalmente como cobrar el paro, y las prestaciones no contributivas, lo que se conoce globalmente como cobrar la ayuda familiar o el subsidio por desempleo. Las prestaciones contributivas son algo a lo que tú tienes derecho, porque tú has cotizado para tener derecho a ello, y si cumples los requisitos, tienes derecho a cobrarlo. Tienes que haber cotizado por lo menos un año con anterioridad a la situación legal de desempleo, y la duración
de esa prestación y la cuantía de esa prestación están en función del tiempo cotizado. A mayor tiempo cotizado, mayor duración de la prestación. A mayor base de cotización, mayor cuantía percibes de prestación. La prestación en todo caso es decreciente, de manera que al principio recibes una prestación más elevada que a medida que va transcurriendo el tiempo en esa situación. La razón fundamentalmente es evitar que el trabajador se acomode en esta situación de desempleo y continúe buscando trabajo. Y eso por lo que se refiere a la prestación contributiva. La prestación de desempleo no contributiva supone que tú tienes que estar desempleado, no percibir prestación contributiva por desempleo y además, para entendernos, estar en una situación de necesidad. ¿Qué es estar en una situación de necesidad? No llegar a un cierto nivel de rentas marcado por la norma, tienes que consultarlo en cada momento. Aquí hay distintos programas para atender a distintas situaciones de trabajadores desempleados que se encuentran en situación de necesidad. La duración está establecida y es distinta para cada uno de estos programas y la cuantía es una cuantía prácticamente de subsistencia. Es una cuantía mínima que no tiene que ver con cotizaciones previas, sino que pretende atender a la situación de necesidad en que se encuentra el trabajador. Decir que eso sí que mientras estés en situación de desempleo, tienes que tener un compromiso de búsqueda activa de empleo. Eso quiere decir que estarás obligado a acudir a todos los cursos, a todas las actividades que te determine el Servicio Público de Empleo y, además, no puedes rechazar una oferta adecuada de empleo, porque si lo haces podrías perder el derecho a percibir las prestaciones. ¿Qué es una oferta adecuada de empleo? Bueno, en principio, el primer periodo de tu situación de desempleo, algo que tenga que ver con lo que es tu profesión habitual, con tu última profesión desempeñada, pero a partir de cierto momento cualquier cosa que al Servicio Público de Empleo le parezca oferta adecuada de empleo. Luego, cuidado con rechazar una oferta adecuada de empleo porque podrías perder las prestaciones, ¿vale? Resumimos un poco entonces. Cuando se produce la extinción, los efectos es que pierdes tu puesto de trabajo y pasas a ser desempleado y que en ciertos casos tienes derecho a percibir una indemnización. Los derechos que tienes en todo caso es a una liquidación de todo lo que se te debe hasta el momento de la extinción y tienes posibilidad de impugnar la extinción si no estás de acuerdo en que esté bien hecha. Si lo haces, la reclamación podría ser que sí está bien hecha, no sacas nada más que lo que tenías, que está mal hecha y es improcedente, en cuyo caso te readmiten o te indemnizan para extinguir el contrato, o que está tan mal hecha que es nula y están obligados a readmitirte sin elección alternativa. Además, tienes derecho, cuando te encuentras en una situación de desempleo, a prestaciones por desempleo, si la situación es legal de desempleo, o sea, involuntaria, y la puedes justificar documentalmente. Pero tienes que tener además un compromiso de búsqueda activa de empleo y la prestación puede ser contributiva o relacionada con tu cotización en duración y cuantía o no contributiva, como de subsidio para atender a una situación de necesidad en la que te encuentras derivada de esa situación de desempleo.